Buenas noches, bienvenidos a Desde la Otra Acera, espacio de análisis de la realidad de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE. Esta noche conversaremos sobre el tema salarios y pensiones, razones para una gran movilización, para lo cual cuento con 4 invitados especiales, 3 de ellos me acompañan en el estudio. La presidenta de APSE, doña Vivian Chávez Chinchilla, bienvenida a este espacio, doña Vivian. Muchas gracias, Ariel, buenas noches, compañeros. Jessy Valverde Andrade, ex coordinadora regional 03 y actual vicecoordinadora. Buenas noches, Jessy, igualmente. Buenas bienvenida. noches, Ariel, compañeros y a todos los que nos ven. Don Denis Solís Cruz, ex secretario general y ex coordinador del Regional 11 de APSE. Buenas noches, don Denis, igualmente bienvenido a este espacio. Buenas noches, Ariel, buenas noches, compañeros. Un saludo a todas las personas que nos siguen hoy en este programa que va a estar muy interesante. Y a la distancia nos acompaña el señor Alexander Leiva Badilla, miembro de la Comisión de Lucha y ex fiscal general de APSE. Buenas noches, don Alexander, bienvenido a este espacio igualmente. Muy buenas noches, Ariel y compañeros y afiliación que nos ve. Para arrancar con el debate de esta noche, quisiera consultarles a los miembros que están en este momento en el foro, ¿cuál es el balance de las discusiones que se han llevado a cabo sobre el presupuesto de la República, concretamente en educación para el año 2025? ¿Qué acciones ha tomado APSE Sindicato ante esta discusión política que todavía está en ascuas? Le pregunto a cualquiera de los 4. Bueno, ha tenido pues varias aristas, ¿verdad? Para este presupuesto 2025, ¿verdad? Que viene, que todavía está en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? En discusión, falta el debate, primer y segundo debate. Se hizo una campaña, ¿verdad? Específicamente para la defensa de ese presupuesto que se le ha llamado Déjenlos volar, ¿verdad? Dentro de la campaña ha tenido el objetivo de visibilizar todas las consecuencias que se tiene por los recortes que se han venido dando desde hace años, ¿verdad? No solo ahorita, y que ahora se incrementan para el 2025 en el campo principalmente de comedores escolares, instituciones educativas, infraestructura, becas Avancemos, becas de transporte, ¿verdad? Y principalmente para que llegara a la ciudadanía en general, no solamente a nuestro sector de educación, sino a la ciudadanía en general. En él se ha dado un enfoque también de discusión con diputados, ¿verdad? En donde pues logramos tener algunos avances, ¿verdad? No así suficientes, pero de forma general, en eso es lo que hemos estado en este momento y obviamente pues habrán más acciones, ¿verdad? Como lo vamos a ir viendo en el transcurso del programa. Hay que también la participación de la APSE en la discusión, ¿verdad? De la comisión, en las barras de la comisión, que también ha sido bastante importante, que se ha contado con la participación de bastantes personas, y que la APSE pues ha estado ahí firme y acompañada de otros, también de otros grupos, ¿verdad? En defensa de este presupuesto, pero que también esto ha ayudado a visibilizar el compromiso que tiene la APSE con la defensa de este presupuesto. Sí, creo que además es importante recalcar que ante la preocupación que tenemos, ¿verdad?, como organización por los recortes que ha venido teniendo el presupuesto de la educación durante los últimos años y que aún para este 2025 sería mayor, la APSE conformó lo que llamamos el Frente de Lucha, ¿verdad?, por la defensa de la educación pública, un frente de lucha que ha estado, ¿verdad?, realizando diferentes acciones, conformado, ¿verdad?, no solamente por la APSE y otras organizaciones sindicales y universidades, sino también que se han incluido grupos de estudiantes, padres de familia, juntas de educación, ¿verdad?, en lo que es la conformación de este frente de lucha por la defensa de la educación pública. Y no se puede omitir, Es interesante, cómo la APSE en esas acciones que ha hecho, organizar a sus presidentes de base. Ha habido una organización, la presidenta de la APSE se reunió con los presidentes de base, dio toda una estructura política, no solamente a lo interno de la APSE, sino con la gente, con el pueblo, para que se entere lo que está pasando. Han sido entrega de volanteos, perifoneos, caravanas, organización previa con la Asamblea General para que todo quede estructurado, organizado, y nuevamente convoca a la Asamblea de Presidentes de Base como una estocada, ¿verdad?, a la organización, a la lucha, para finiquitar ciertos detalles. Estas han sido acciones pensadas, estructuradas para el éxito de la movilización. Don Alexander se refiere a un tema muy puntual, que es la organización de la Asamblea de Presidentes de Base que se llevó a cabo el pasado sábado 2 de noviembre. ¿Cuál fue el objetivo de esta asamblea
y cuál fue la discusión, el producto del debate que se llevó a cabo ahí. Bueno, primero hubo una parte, ¿verdad?, donde fue como una rendición de cuentas de la campaña que estamos mencionando, ¿verdad?, en donde pues vimos los alcances que definitivamente fueron bastante importantes y bastante positivos por dicha, ¿verdad?, según los objetivos que queríamos, ¿verdad?, que le llegara a la gente. No podemos hacer cosas de hoy para mañana sin preparar el terreno, ¿verdad? Entonces, los padres de familia y los ciudadanos pues debían de saber, como dijimos al inicio, cuál es la problemática en general, por qué es que estamos luchando. Y la segunda parte, ¿verdad?, ya fue de análisis y reflexión, en donde hicimos un planteamiento, diferentes propuestas. De hecho, Alex y la compañera Jessie fueron dos de los proponentes de las 4 mociones que se plantearon en la Asamblea General en vías a la lucha de ella, ¿verdad? Yo quisiera darles el espacio a los compañeros también y tal vez a ellos mismos, ¿verdad?, que expliquen las mociones que ellos plantearon y podemos ver más adelante otras, ¿verdad?, también. Sí, claro, bueno, la primera moción que planteamos tiene que ver con convertir esta lucha del 8% por el presupuesto de la educación pública en una lucha permanente de la APSE. Que la Asamblea de Presidentes de Base, ¿verdad?, estableciera, como un órgano importante que es de la APSE, que estableciera este tema como una lucha permanente. Bueno, claro, no es que hasta este momento se ha estado luchando, ¿verdad?, eso hay que tenerlo claro, no es que hasta este momento se está tomando el tema del presupuesto, sino que la APSE ha venido haciendo diferentes gestiones, ¿verdad?, recursos de amparo para proteger este derecho, que tenemos que tener claro, no es un privilegio, ni es que estamos pidiendo más plata, no, es que estamos exigiendo al Estado que cumpla con la orden constitucional de otorgar el 8% del presupuesto para la educación, ¿verdad? Y es una lucha importantísima que tiene que ser uno de los estandartes de lucha de nuestro sindicato. Sí, tal vez para ampliar un poco lo que dice Jessie con respecto a esta moción, es muy importante aclarar, ¿verdad?, que el 8% no es una ocurrencia y no es si quiero, ¿verdad?, es un mandato constitucional. En este momento lo que es el presupuesto para la educación está en manos del Poder Ejecutivo, ¿verdad?, en la figura de la ministra de la Educación, que viene por supuesto con órdenes de arriba, y el ministro de Hacienda. Y aquí prácticamente hay dos personas que son los que están incumpliendo con este mandato constitucional. Como funcionarios públicos, cuando ellos asumieron su puesto, ¿verdad?, se juramentaron y juraron defender y respetar la Constitución política, y en este momento están violentando totalmente ese juramento que realizaron a la hora de asumir, y simplemente le han estado asignando y cada vez recortándole más al presupuesto de la educación pública. Por eso desde la APSE es fundamental esta lucha que se empezó, pero que continúa, porque el objetivo es que se logre alcanzar ese 8% para la educación pública, como lo manda la Constitución política. Tal vez, Ariel, antes de darle la palabra a Alex, es importante, en ocasión de lo que dice Denis, recordar, hoy estamos celebrando el 75 aniversario de nuestra Constitución política, ¿verdad? Y esto, pues, es importante recordarlo más que nada en este momento o este año con el gobierno que tenemos, ¿verdad? Porque en realidad ellos se han burlado hasta de la Constitución política. Correcto. Y cuando digo que se han burlado, no solamente es por no cumplir con el mandato constitucional, sino porque descaradamente, como lo dijo Müller, ¿verdad?, ¿de dónde salió ese 8%? O sea, ¿a quién se le ocurrió eso? Está en la Constitución política. Y el mismo Rodrigo Chávez, desgraciadamente, en cada una de sus intervenciones, que aprovecha para burlarse de las personas o de las instituciones del país, de los diferentes poderes de la República, también no ha sido una excepción, ¿verdad? Se ha burlado expresamente de nuestra Constitución política y de las exigencias en la autonomía de las instituciones como las universidades, la Caja y otras instancias o instituciones públicas que tienen esa autonomía por la Constitución política. No quería dejarlo pasar, perdón. Claro, muy importante, inclusive también personas del gobierno, no del gobierno central, pero diputadas como Pilar Cisneros, que también han asumido una posición política inclusive de cuestionar esto, que son derechos, que no son privilegios de ninguna manera. Puntualmente, aparte de esta moción que me comentaban en un principio, ¿se planteó alguna movilización, algún tema, algún tipo de acción a futuro para APSE propiamente? Sí, claro, y eso es ya casi, ¿verdad? Digamos, son varias acciones, obviamente no es una única cosa, ¿verdad? Pero la más inmediata es una gran marcha nacional, ¿verdad?, que la hemos venido
organizando desde nuestra Asamblea General, ha pasado por todos los órganos, ¿verdad? Por la Junta Directiva de la APSE, por el Consejo Nacional de la APSE, por el Frente de Lucha, por la Defensa de la Educación Pública, y la hemos estado socializando, ¿verdad? No de manera tan abierta, pero sí con nuestros compañeros en las diferentes bases. Esto sería posiblemente en la semana del 20 de noviembre, sin embargo, eso va dependiendo de cómo se mueva la Asamblea Legislativa en la discusión y debate del proyecto de ley del presupuesto, en donde está incluido obviamente el presupuesto de la educación pública. Y pues no solamente está el presupuesto de la educación como tal en sí, ¿verdad? Sino que dentro de ese presupuesto todas esas falencias que nos tienen a la mira de una problemática más grande en lo que es el tema de pensiones y que posiblemente esté relacionado con otro tema de propuestas de la SUPE. Perfecto. Ya casi continuamos desde la otra acera. Les invitamos a que continúen viendo este espacio. El sueño más grande de Lucy es volar. Para otros es bailar o construir grandes máquinas o edificios. Pero Lucy no tiene ni una pizca de tonta. Los humanos no pueden volar. Ella entendió que necesita de matemáticas y de física. Necesita de música para inspirarse. Lucy descubre que no todo depende de ella. Hay cosas que van más allá de la imaginación. A la educación no se le recorta. Déjenos volar. Gracias por continuar con Desde la Otra Acera. Antes de ir al corte, doña Vivian mencionaba un tema que es el de pensiones propiamente. En este momento se conocen algunas propuestas de intenciones de generar cambios en el modelo de las pensiones y propiamente en el régimen del IBM y también en el régimen que soporta al Magisterio Nacional. ¿Qué propuestas se conocen de las intenciones de este gobierno, de la administración en general, de reformar el sistema de pensiones actual? ¿Y existe alguna cartera de proyectos de la SUPEM propiamente? Se ha comentado también de parte de la Superintendencia de Pensiones de una intención de hacer un cambio. ¿Ustedes conocen algún detalle de este tema? Pues sí, ¿verdad? Hay varios detalles que nos preocupan bastante, ¿verdad? A mí me parece que, bueno, dentro de la discusión todos hemos tenido una participación, ¿verdad? En esto, los que estamos acá en el promedio de la Comisión de Lucha. Bueno, Alex incluso ha estado haciendo con sus regionales unos videitos, ¿verdad? Dentro de las regionales que él participa dentro de su zona, ¿verdad? Tal vez él nos pueda contar un poquito más al respecto, ¿verdad? Para después nosotros poder analizarlo mejor. Don Alex, Claro, tal vez si nos comparte su experiencia en este tema de las pensiones y qué le ha comentado a la gente, qué le dice la gente sobre cómo reaccionan ante este tema. Bueno, yo antes de mencionar esa situación, yo quiero como hacer énfasis en lo que se viene trabajando desde la Asamblea de Presidentes de Base. Porque la Asamblea de Presidentes de Base ahí marca una diferencia entre las acciones que viene haciendo la APSE, porque bien lo mencionó Jesse, los presidentes de base alzan la bandera y dicen el tema de la educación va a ser un tema prioritario para la organización, dándole un valor agregado a lo que ya la dirigencia viene haciendo. Pero además, compañeros, hay un trabajo que viene estructurado para que veamos esta parte que es muy importante. Uno, se llama unas capacitaciones a todos los afiliados de la organización. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando hablemos de pensiones, cuando hablemos del hueco fiscal que tenemos ahorita del presupuesto de la educación, la gente tiene que entender que esto nos afecta directamente a nosotros. Pero además, hay un pronunciamiento público que saldrá en los próximos días, ¿verdad?, de parte de los presidentes de base y un ultimátum para el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de la República de que en el momento en que pretendan atentar nuevamente contra los derechos de los trabajadores de la educación, no vamos a dudar en salir a protestar y a defenderlos. Eso es importante. Ahora bien, con respecto a lo de las pensiones, la directiva regional, por ejemplo, de la 30 y la 56, hemos seguido trabajando en algunos videitos que vamos a ir viendo, pero haciendo énfasis en varias cosas. Uno, que esto no es algo aislado, esto es algo estructurado, pensado desde hace mucho tiempo. Veamos que desde 1992
marcó un antes y un después, y después en el 95, cuando ya se materializó todas las repercusiones en nuestro régimen de pensiones, no es algo nuevo para el magisterio, ya esto lo vivimos. Y entonces, ¿qué situaciones tenemos o qué vemos a nivel del ambiente político? Uno, la posibilidad del aumento de la edad de retiro. Dos, el incremento en el número de cotizaciones. Tres, reducción del porcentaje de la pensión que vamos a recibir. La eliminación, eso es importante, la eliminación de traslados de un régimen a otro, de las cuotas. Esto genera una inflexión a los compañeros. El impuesto a las pensiones más bajas del Magisterio Nacional es gravísimo. ¿Por qué? Porque pone a compañeros guardas, conserjes, administrativos del Ministerio de Educación Pública, salarios de compañeros que ganan muy poco, son uno de los que les van a arriar con esas políticas que pretenden generarse desde la SOPEN. Ahora bien, un aspecto importante que sí tiene que ver Rocío Aguilar es la reducción de un 1% del aporte patronal, y por efecto y en cascada van a venir todas esas acciones porque el régimen no se puede debilitar. Esto es lo que tenemos al momento. Si no hemos visto muertos resucitar, esto es lo que está pretendiendo hacer Rocío Aguilar. Es bastante serio lo que nos menciona don Alex, ¿verdad? Yo quisiera agregar a esto que esto no es un tema nuevo, ¿verdad? Es un tema que reiteradamente los últimos gobiernos han venido sacando, porque dentro de esta idea neoliberal, el régimen de pensiones solidario, como existe en Costa Rica, no debe funcionar, ¿verdad? Para estas personas, cada uno debería de guardar su propio dinero para la pensión, dárselo proporcionalmente, y en el momento en que tu dinero se acabó tu pensión. Imagínense en qué grave. Esto lo están viviendo algunos países en el mundo ya, con durísimas consecuencias para las personas adultas mayores. Y obviamente cuando el gobierno presenta estas cosas, no nos lo va a presentar directamente así, ¿verdad? El gobierno no va a venir a decir, mire, ya no se van a pensionar a los 65, ahora se van a pensionar a los 70, porque esas son medidas impopulares. Y en estos gobiernos populistas, ellos lo que tratan siempre es de plantear que esto es un beneficio para todos. Entonces, ellos van a venir a plantear sus ideas. El hecho, bueno, y lo hemos visto, lo han discutido y lo han dicho abiertamente, que el Estado no debería de aportar, no debería de cotizar para las pensiones. Esto implicaría una deducción en el dinero del aporte de la pensión que obligaría a los regímenes de pensión a hacer cambios. Entonces, ¿qué es lo que va a decir el gobierno? No, nosotros no dijimos que se pensionen a los 70, son las operadoras de pensiones. Pero obviamente esto va a ser el resultado de estas medidas que tienen. Este gobierno se ha especializado en tomar medidas bizarras, engañosas, tirar cortinas de humo, hacerle parecer a la gente como que las ideas son buenísimas, pero en el fondo, en el trasfondo de esto, lo que quieren es establecer medidas durísimas de neoliberalismo atroz, que ya ha hecho mella en muchos países y que nosotros como país hemos logrado sostener durante muchísimo tiempo. Y esto es importantísimo, porque este tema de las pensiones obviamente nos afecta a nosotros directamente, pero no es un tema exclusivo para nosotros, ¿verdad? Que hay que decirles, para todas las personas que cotizamos para la pensión. Este tema tal vez yo quisiera decir que tenemos que unir un poco el asunto del presupuesto con lo de las pensiones, porque no es aislado. Estamos viendo que por una mala gestión a la hora de la planificación, no se ha presupuestado correctamente, ¿verdad? Durante los últimos tiempos, las cuotas, por ejemplo, que el Ministerio de Educación tiene que pagar a JUPEMA, en este caso el patrono nuestro es el Ministerio de Educación, que también pertenece al Estado, ¿verdad? En este régimen tripartito entre patrón, Estado y trabajador. Y el año pasado, ¿verdad?, hubo una gran cantidad de millones que se quedaron debiendo, ¿verdad?, en las cuotas que se tienen que dar a JUPEMA. O sea, no es aislado el tema, por ejemplo, del presupuesto. El año pasado entiendo que fueron alrededor de 18.000 millones de colones, que fue faltante. Hubo por ahí un arreglo de 10.000, pero pareciera que según las proyecciones, para este 2025 va a haber un faltante, un hueco, ¿verdad?, el hueco que estamos llamando, que anda alrededor de los 42.000 millones de colones, ¿verdad? Entonces, este tema de este hueco, ¿verdad?, que se está presentando, ¿verdad?, por el incumplimiento por parte de la parte patronal con JUPEMA, ¿verdad?, en este régimen solidario,
se junta con todo este otro poco de propuestas, ¿verdad?, que está impulsando la SUPEM, le va haciendo, como decimos popularmente, ese montón de huequitos a lo que es el sistema nuestro, ¿verdad?, de pensiones del Magisterio Nacional, lo cual lo va a hacer insostenible y lo cual a lo largo del tiempo lo va a ir debilitando, y es ahí donde ellos van a justificar que como el sistema está débil y los estudios actuariales posiblemente van a salir diciendo que hay que hacer cambios, ¿verdad?, en lo que es este sistema, y por supuesto que las 3 medidas neoliberales que las estamos viendo a nivel mundial, porque son directrices que vienen por parte del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y que, como dijo la compañera Yesenia, ya lo han vivido otros países, es aumentar la edad de retiro, aumentar por supuesto que la cuota por parte del trabajador, y después bajar a lo que es el beneficio, ¿verdad?, que obtenemos cuando nos pensionamos. Este es un tema muy delicado, es un tema gravísimo, ¿verdad? Recordemos lo que sucedió en 1995, ¿verdad?, con el Magisterio Nacional, y pareciera, ¿verdad?, que en este momento por parte de la SUPEM están tratando de revivir todos aquellos proyectos de pensiones que han fracasado en la Asamblea Legislativa, y ahora en la figura de Rocío Aguilar, ¿verdad?, que ya la conocemos cuando estuvo en el Ministerio de Hacienda con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y ahora estratégicamente dentro de este juego, la de ajedrez, ¿verdad?, que manejan ellos, la trasladaron al sistema de pensiones a impulsar esta serie de medidas contra las pensiones de la clase trabajadora. Entonces hay que estar muy atentos, ¿verdad?, en lo que es este tema. Ariel, y es que no es, vamos a ver, no es casualidad todo esto que está sucediendo, ¿verdad? Inclusive eso del hueco de las en la Junta de Pensiones, en las cuotas de la Junta de Pensiones, uno ve esto y ve las propuestas de una mesa de diálogo que existe, ¿verdad?, una supuesta mesa de diálogo comandada por Rocío Aguilar, que mencionaba Denis, le preocupa a uno todavía más. Esa supuesta mesa de diálogo, ¿verdad?, está comandada por Rocío Aguilar y está la OCDE. Ayer precisamente salió una noticia de la OCDE, ¿verdad?, con varias recomendaciones sobre pensiones, obviamente a nivel internacional. Entonces, como les digo, esto no es mera casualidad. Es súper preocupante que esté ese faltante de más de 30 mil millones, para el año entrante, y sumado los 8, ¿verdad?, da el total que decía Denis, aproximadamente 42 mil millones, cuando vemos esas propuestas, ¿verdad?, porque entonces decimos, bueno, ellos dentro de esa supuesta mesa de diálogo, que por cierto ha estado participando el Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional, con el voto en contra de la APSE, pues nosotros nunca estuvimos de acuerdo en que se debía participar en ese foro, pues no tenemos ningún alcance, no tenemos ninguna incidencia, no tenemos mayoría, nunca vamos a lograr nuestras propuestas, y además fuimos invitados como foro cuando ya iban adelante las etapas, es decir, cuando ya tenían el tema avanzado. Si ellos quisieran, exactamente, si ellos quisieran un verdadero diálogo, pues nos invitarían desde la etapa 1, ¿verdad? Y ni aún así me convenzo, ¿verdad?, de que sea la verdadera intención. O sea, ellos lo hacen para después decir, ahí estuvieron los sindicatos, ahí estuvieron las organizaciones, todos permitieron que esto pasara, y nosotros lo hicimos con la venia de todo el mundo, ¿verdad? Entonces es muy preocupante porque está ese faltante versus las propuestas de la SUPEM, que posiblemente se paliaría ese faltante de presupuesto si se llegan a cuajar esas propuestas. Y lo preocupante de esa mesa de diálogo es que la etapa última, que es la 5ª etapa, va a venir finalizando entre enero y febrero del otro año. Entonces nosotros tenemos que estar preparados por si esta gente va a ya concretar lo que viene trabajando en un proyecto de ley o en varios proyectos de ley, ¿verdad? Que parte de las propuestas, yo creo que vos antes lo mencionaste, ¿verdad? Si había algunos proyectos de ley, tienen que ver con revivir el proyecto de Pilar Cisneros, ¿verdad? Que no está totalmente enterrado, pues hubo un voto de minoría en la comisión, ¿verdad? En la comisión permanente, y por lo tanto no está archivado, ¿verdad? También por ahí el proyecto de Rodrigo Aguilar, y lo más posible que los elementos que falten en esos dos proyectos sean concretados en alguno otro, ¿verdad? No lo podemos decir a ciencia cierta que sí va a ser, pero conociendo lo que ha venido sucediendo, exactamente, es como un combo de pensiones. Conociendo lo que ha venido sucediendo del 92 en adelante, como decía antes Alex, lo que sucedió en el 95, y la arremetida que han querido, ¿verdad?, año a año, plantear desde Otto Guevara y un montón de políticos más han querido hacer esta especie de políticas, ¿verdad?, se había planteado, por ejemplo, la ley de la pensión única, ¿verdad? Una sola bolsa de pensiones. Y todo viene finalizando en lo mismo, ¿verdad? Que es un recorte en el perfil de lo que se ha llamado técnicamente el perfil de beneficios, que son los derechos que hemos adquirido, ¿verdad? Con un fondo que tenemos fortalecido por la buena administración
de nuestros representantes, de nuestros directivos y de los técnicos, ¿verdad?, que están en la cabeza de nuestras organizaciones socioeconómicas. Este panorama que nos pintan ustedes en general se ve bastante crítico y exige una reacción de parte de la afiliación APSINA. Para concluir este espacio les pregunto a los cuatro de manera de conclusión, ¿cuál debería ser la respuesta que debería tomar la afiliación APSINA ante estas amenazas tan graves contra su estabilidad económica, contra sus derechos laborales y contra las condiciones políticas del país? Para iniciar, le consulto a don Alexander, ¿cuáles deberían ser la reacción de la afiliación APSINA en este caso? Bueno, primero, decir que la afiliación debe de llegar a un espacio crítico de entender que nuestro presidente de la República se viste regularmente y permanentemente de engaño, porque no está atacando a las cúpulas, nos está atacando directamente al pueblo. Y entonces para eso simplemente basta con ver el escenario. ¿Qué escenario? Recordemos, Rocío Aguilar, ministra de Hacienda en aquel momento, responsable del combo fiscal, y ahora en la SUPEN atacando pensiones. ¿Casualidad? No. Nogui Acosta en aquel momento, en aquellos años, viceministro de Carlos Alvarado, responsable del combo fiscal también, copartícipe de esto, y ahora ministro de Hacienda. ¿Casualidad? No. Yorleni León, vean las cosas que nos atañan directamente a nosotros, exdiputada del PLN, copartícipe del combo fiscal, porque votó a favor del combo fiscal, copartícipe de la ley antihuelgas, y ahora resulta que es la presidenta ejecutiva del IMAS, ¿verdad? De las becas, las que se encargan de este tipo de cosas, y tenemos actualmente una reducción en este aspecto. ¿Casualidad? No, si no le tiene miedo al pueblo. Y después yo puedo seguir hablando con respecto a Mario Zamora y demás, pero ¿qué tenemos que hacer ahorita, compañeros? Entender que no nos están beneficiando, nos están atacando. Es una mentira que pretenden atacar a las cúpulas. No, pretenden terminar de desalentar, de eliminar los derechos de los trabajadores, eliminar los derechos constitucionales que tenemos como clase trabajadora, y eso no lo podemos permitir. Partamos del análisis, de la crítica y después del movimiento. Yo tal vez quisiera agregar a lo que dice Alex, creo que se le olvidó una figura. No olvidemos que Rodrigo Chávez viene del Banco Mundial. Él viene del Banco Mundial, fue parte del gobierno de Carlos Alvarado, y en poco tiempo de haber salido del Banco Mundial fue candidato a la presidencia y es el presidente de la República. Pareciera que los grupos de poder los trajeron del Banco Mundial para conformar este juego de ajedrez, ¿verdad? Así han ido moviendo las piezas. Yo quisiera, en este caso, hacer un llamado a la afiliación APSINA, primero que todo, estar atentos, porque la organización, como hablamos anteriormente, desde las mociones aprobadas en la reunión de presidentes de base, va a estar constantemente dándole seguimiento a todas estas situaciones, tanto del presupuesto como de el asunto de pensiones, ¿verdad? Recordemos que esta mesa de mal llamada diálogo se está reuniendo cada 2 semanas, creo, ¿verdad, doña Vivian? Y hasta el momento tenemos, por conocimiento, ¿verdad?, de los técnicos de la Junta de Pensiones que están asistiendo, la información de las intenciones, pero estas podrían ir aumentando, ¿verdad? Entonces la organización va a estar informando apropiadamente, ¿verdad?, a la afiliación. Se van a estar abriendo espacios de capacitación y formación, ¿verdad?, sobre estos temas. Entonces es importante hacer el llamado a la afiliación de que nos debemos involucrar, debemos estar empapados, ¿verdad?, de este tema, y también debemos estar listos, ¿verdad? Debemos estar listos porque en cualquier momento podríamos tener que movilizar, ¿verdad?, en una gran lucha, ¿verdad?, en una gran lucha por la defensa de nuestras pensiones. Yo creo que, bueno, como sindicalistas, todos nosotros tenemos siempre que estar en máxima alerta máxima, porque los gobiernos siempre van a tratar de socavar los derechos de la clase trabajadora, y nosotros somos la clase trabajadora, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo clarísimo. Pero en este momento, sobre todo, tenemos que estar atentos al llamado de la organización, a participar de las capacitaciones, a participar de los llamados de las movilizaciones que se hagan, de las pequeñas o grandes reuniones que se hagan. ¿Esto por qué?
Porque en este tema hay una lucha de poder, ¿verdad? En este momento el gobierno piensa que tiene el poder absoluto, ¿verdad? Y por eso es que se atreve a manifestaciones tan violentas, a un llamado de violencia que hace a la sociedad, porque en este momento el gobierno se siente que tiene el poder. Pero recordemos que el poder es del pueblo. Y si el pueblo se organiza, el pueblo es el que puede hacer una diferencia. Entonces nosotros tenemos que estar listos, porque en el momento determinado nosotros tenemos que demostrar de qué estamos hechos los educadores, ¿verdad? No es la primera vez que nos enfrentamos a situaciones adversas ni difíciles, y no será la última. Por eso yo siempre he creído y yo siempre le he dicho a mis compañeros que nosotros como sindicalistas debemos estar siempre al pie del cañón. Tenemos que estar listos, preparados, informados, capacitados. Por eso también un llamado a que participen en las capacitaciones que se van a estar realizando y que se mantengan informados a través de los diferentes medios que tiene la APSE, donde constantemente hay diferente información que nos permite tener un criterio real de las situaciones que están pasando y un criterio real de las consecuencias que podemos tener si no reaccionamos, ¿verdad? Ese es un momento para reaccionar. Yo sé que en otros momentos quizás nos hemos sentido golpeados como sindicatos, como movimiento social, el gobierno nos ha golpeado durísimo, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que permanecer en el suelo tirados, sino que hay que levantarse con más fuerza y hay que luchar, porque si no el día de mañana vamos a estar llorando los derechos que dejamos perder sin luchar. Completamente de acuerdo con Jessie, ¿verdad? Ese es el llamado a la afiliación APSINA, en donde nosotros tenemos cualquier cantidad de líderes y lideresas. En realidad hay que ver lo que pasó en los fines de semana, ¿verdad? Con muchos compañeros, que falta muchísimo, por supuesto, pero nadie hubiese creído que se hubiese podido mover y movilizar a las personas trabajando desde nuestra organización, las diferentes estructuras. Entonces, precisamente, tenemos que decirles que logramos con lo que llevamos hasta el momento de la lucha de la defensa del presupuesto de la educación pública, que se subiera aproximadamente 21.000 millones, se rescataron para mantener un poco más a nuestros estudiantes en las aulas. Pero no es suficiente, falta la parte de nuestros salarios, la parte de nuestras pensiones, la parte de las sustituciones de nuestros aguinaldos, que todavía están en veremos porque no vienen previstos para el 2025. Y además de esto viene la amenaza que hemos venido hablando en este programa y que vamos a seguir hablando en las capacitaciones y en las asambleas regionales venideras sobre el tema de las amenazas para nuestras pensiones. Compañeros y compañeras, seamos como el ave fénix. A nosotros nos dejaron muy enterrados después del 2018, desgraciadamente. Estamos golpeados, pero nosotros nos hemos venido levantando poco a poco y este es el momento en donde tenemos que hacer como esa ave fénix. Vamos a demostrarle al gobierno, al pueblo en general y a los partidos políticos, a los señores diputados, a los señores ministros, qué es y quién es el Magisterio Nacional en este mes de noviembre. Vamos a salir todos a las calles a decir, tienen que darnos el 8% de lo que dice la Constitución Política, pero si no es hoy, aquí nos van a ver siempre. Y además nos van a ver de esta manera en caso de que quieran tocarnos nuestras pensiones como ya lo están haciendo. Compañeros y compañeras, nos vemos en las calles ahora en la semana del 20 de noviembre. Les agradecemos por haberse informado sobre este tema, les invitamos a que compartan esta información y les agradezco a los foristas presentes y a ustedes los esperamos el próximo jueves en Desde la Otra Acera.